Ese día en Cesarea de Filipo, entonces, cuando los discípulos se quedan pensando en la respuesta para Jesús, ese día sucede algo insospechado, y es que el mismo Dios desciende de alguna manera para darle la revelación a Pedro de quién era el Hijo de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo vino esa revelación y de cómo cambió la historia del pueblo de Dios automáticamente en el momento en el que se entiende de parte de Pedro en su corazón, en el momento que él entendió quién era el personaje que tenía delante de él. A partir de allí la historia cambia, y eso es lo que sigue sucediendo y sigue pasando hoy en día con todo aquel que logra comprender y entender qué significa, o más bien logra entender quién es Jesús. Entonces, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nadie responde. Realmente nadie sabía. Para todos era obvia la respuesta. Todos sabían perfectamente que Jesús era el hijo de María y el hijo de José. Cuando Jesús les hace la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y yo imagino la cara, la expresión de todos ellos. Bueno, ¿y Jesús a qué se refiere? ¿De qué rayos está hablando Jesús? Como que ¿quién es? Si todos sabemos quién es. La gente dice que de pronto es Elías, otros dicen que es el Bautista, otros dicen que Jeremías, otros dicen que el profeta, pero vamos, todo el mundo sabe quién es el hijo de José y el hijo de María. Entonces, es una respuesta lógica. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Y entonces es aquí en donde sucede el milagro, donde sucede lo maravilloso, y es que el Padre le hace saber a Pedro quién era el personaje que estaba delante de él, con quien estaban hablando. Y resulta que Pedro se sorprende. Ahora, si ahorita nos podemos imaginar la cara que hicieron los discípulos cuando él les preguntó quién era. Una cara de pronto: ¿me estás tomando el pelo, Jesús? De pronto la cara de ellos fue: Jesús, ¿me estás diciendo algo que yo no sepa? ¿O está pasando algo aquí oculto, secreto? ¿Qué nos quieres decir con todo esto? ¿En serio, Jesús? Yo me imagino de pronto el rostro, la expresión de ellos. ¿En serio, Jesús, nos está haciendo la pregunta? ¿Quién eres tú? O sea, todos te conocemos, tenemos años contigo, por Dios. Ahora imagínense la cara de Pedro. Cuando Pedro, al igual que los demás, Pedro no era muy especial, que digamos, no era la excepción. Pedro era simplemente una persona más, un hombre de negocios, un hombre que creía en Jesús, que creía en sus enseñanzas, y que estaba allí. Y de repente Pedro entiende por la revelación de Dios de que el que tenía delante de él era el mismo Elohim, de que el que estaba delante de él preguntándoles era aquel personaje que por años le habían hablado en la sinagoga, aquel personaje que por años le habían dicho que vendría cuando iba a las enseñanzas cada sábado, aquel personaje que le habían dicho que un día se manifestaría en la tierra, pero que realmente no era un hombre, no era un ser humano, era el mismo Dios de Israel manifestándose en la tierra en semejanza humana. Cuando Pedro entendió por la revelación de Dios, el Padre, que quien tenía delante de él era el Hijo, y recordemos que el Hijo de Dios para los judíos no era el hijo que Dios tuvo con la esposa, el niño que nació porque Dios tuvo una mujer. Para los judíos, el Hijo de Dios era el mismo Dios manifestándose en carne y hueso. Cuando Pedro entendió que Jesús, el hijo de José y María, no era el hijo de la fornicación realmente, y que no era el hijo que había nacido producto del sexo ni a base de ninguna relación humana, cuando él entendió que Jesús no era ninguna de estas cosas, sino que nada menos y nada más era el propio Emmanuel, Dios con nosotros, en carne y hueso, hablando con él, entonces imagínense la cara de Pedro. ¿Cómo sería la expresión de Pedro cuando recibe la revelación, cuando se le abre el entendimiento, cuando puede comprender la magnitud de lo que está sucediendo delante de sus ojos en ese instante? Imagínense la cara. Imagínense la cara que puso cuando se enteró que realmente a quien tenía delante de él era el Mesías, era el Rey ungido,
era el rey, el dueño y el amo del universo. Era el Hijo de Dios, lógico. ¿Qué significa ser el Hijo de Dios para los judíos? Es el mismo Dios invisible, eterno, sempiterno, que nadie ha visto jamás, manifestándose en carne y hueso, en semejanza humana en la tierra. Cuando él entendió que él era, que Jesús de Nazaret, su amigo, el que pescó con él, el que comía con él, el que estaba con ellos allí dando un paseo por Cesarea de Filipo una tarde cualquiera, cuando él entendió que él era Elohim, el rostro y la sorpresa de Pedro fueron tales que yo estoy seguro que si pudiéramos colocar la entonación y pudiéramos colocar la intención a la escritura en el momento que Pedro habla, en el momento que Pedro le dice quién es, de pronto sería algo así como esto. Así que la expresión de Pedro debió ser algo así más o menos como este: Jesús, wow, tú eres el cumplimiento de la profecía. Yo me imagino la cara de Pedro con un asombro terrible, los ojos bien grandes, la voz debió cambiarle al entender que delante de sus ojos tenía el cumplimiento de una profecía de más de 1000 años. Me imagino que se sentiría muy chiquitico también al poder ser capaz de recibir de parte de Dios una revelación tan gigantesca. Y precisamente entender quién es Jesús, esa es la revelación más grande que cualquier ser humano puede tener. Y lamentablemente la iglesia hoy por hoy sigue pensando que Jesús es algo completamente distinto y está creyendo en cuento de hadas. La iglesia hoy por hoy ha creído la gran mentira que ha enseñado la catequesis católica. La iglesia de hoy ha entendido completamente al revés todo lo que refiere a Cristo Jesús. Y hoy por hoy, aunque dicen estoy en la roca y mi roca es Cristo, no tienen la más mínima idea de lo que significa que Jesús es la roca. Y por eso creo que Dios ha querido que comprendamos quién es realmente la roca y qué significa serlo. Hoy podemos entender a través de la Escritura y a través de la revelación que viene por el Espíritu Santo que Jesús es más que decirle el Hijo de Dios. El mundo occidental entiende Hijo de Dios como algo menor, como algo pequeño, como algo subyugado, como algo dependiente de. Y hemos dado la comprensión a esta definición al modo occidental o al modo latino, y hablo latino por Roma, y le hemos querido dar el significado y la razón de ser de la paternidad y de la relación padre-hijo, hijo-padre que existe en Dios y en su revelación mesiánica, como lo haría un romano. Y esto es lo que ha tergiversado y ha distorsionado completamente la revelación de Cristo. Tenemos que entender a Jesús a la manera judía, a la manera hebrea, porque la salvación viene de ellos, de los judíos, y fue a los judíos que fueron dadas las promesas y los pactos. Así que tenemos que entender de qué manera Dios le habló al pueblo de Israel, al pueblo judío, para poder comprender cómo se manifestaría posteriormente y cómo lo hizo de hecho hace 2000 años. Tenemos que entender que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero no como lo entendemos hoy. Tenemos que comprender que el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios significa una sola cosa, y esta es que es el mismo Dios manifestándose en carne y hueso en semejanza humana.